el primer libro lo había hecho todo a pilot. Entonces dije, bueno, aquí ya plumilla, pincel, o sea, todo collage, o sea, me dije iba a ser completamente libre. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Me defino una persona bastante curiosa y también una persona bastante insegura a la hora de tomar decisiones. O sea, creo que lo que menos me gusta en el mundo es tomar decisiones. Y por eso también yo creo que la realización del cómic también me ha llevado quizá más tiempo de lo normal, por así decirlo, porque bueno, hasta quedar satisfecha con cada uno de los pasos, de las escenas, de las viñetas, pues a veces lo hago muy rápido y otras veces pues me cuesta mucho tomar las decisiones, sobre todo con el guión. El guión es algo que me preocupa bastante, lo que más que el dibujo. Y el dibujo es lo que me permite darle la forma a la narración y para poder encontrar, gracias al dibujo también, el cómo explorar la emoción que quiero transmitir. Todo esto, hasta que me quedo relativamente satisfecha, pues me hace un poco de dudar también, entonces me lleva un poquito de tiempo. Pero al mismo tiempo soy muy curiosa de querer insistir a ver hasta dónde, qué puedo conseguir con la forma del dibujo para plasmar la idea. Una cosa muy interesante que creo que me gustaría decir es que bueno, yo saqué mi primer libro, me llevó bastante tiempo hacerlo, pero también porque bueno, yo soy completamente autodidacta. Nunca había leído cómic, por así decirlo, aparte de algún Mickey Mouse cuando era pequeña, pero yo tuve la suerte de encontrar a gente que venía en la Universidad de Valencia, gente que venía de Pontevedra y que tenía otro tipo de acercamiento al dibujo. Y me estoy yendo por las ramas y te estoy contando otra cosa, pero da igual. ¿Vale? Bueno, cuando descubrí el cómic, pues hicimos nuestro fanzine Enfermo, que relativamente tuvo bastante repercusión. Y esa fue como nuestra verdadera escuela, ¿no? Que era crear, pero sin ningún tipo de pretensiones, porque tampoco es que yo me esperaba o que fuese una dirección que yo no sabía que iba a tomar la dirección de hacer cómic. Y bueno, poco a poco hice como unas cuantas historias para fanzine autoeditado por nosotros y fueron surgiendo la posibilidad de ir publicando en revistas de tirada nacional, que en aquel entonces pues sí funcionaban, revistas como Nosotros Somos los Muertos y tal. Bueno, total, que mi escuela había sido un poco el fanzine, decidí meterme en un proyecto más ambicioso, por así decirlo, que era cómo contar una historia. Y partí de dos historias que habían nacido en el fanzine y por eso quizá me llevó bastante tiempo. ¿Qué ha pasado entre la primera historia y la segunda? Cuando terminé mi primera historia me dije, bueno, la siguiente historia la voy a hacer en un año, no puedo tirarme más tiempo porque no tiene sentido. Y bueno, mi sorpresa ha sido que no, que me ha llevado bastante tiempo porque, bueno, sí, han pasado muchas cosas, o sea, es cierto, tenemos que saber que, bueno, es un poco complicado quizá dedicarse todo el tiempo del que disponemos para hacer el cómic. Yo sí necesito sentirme muy centrada para poder crear. Justo cuando estaba terminando mi anterior libro, Sangre de mi sangre, pues mi libro de bocetos, en mi libreta, pues apareció un personaje con la cabeza rapada, con una trenza, un personaje ya un poco más maduro. Es cierto que mi primer libro pues habla un poquito de la adolescencia y de la infancia, pero este personaje que apareció, que ya sabía que se llamaba Maripen. Es cierto que Maripen tiene como una relación con María Dolores o Lola, que es mi nombre, y bueno, vi que tenía como posibilidades bastante interesantes, tanto en su forma un poco voluptuosa como su trenza, que era bastante gráfica. Entonces, no sé, tenía como mucha curiosidad de ver un poco hasta dónde me podía llevar. Rápidamente
empecé a hacer páginas para saber un poquito de dónde venía este personaje, ¿no? Es cierto que yo también vengo de un pueblo muy pequeño, entonces es como un poco también ha sido como un trabajo que me he dado cuenta poco a poco de volver a los orígenes, ¿no? Como un trabajo de cuestionar un poco mi identidad también. Y bueno, iba haciendo páginas y tanto la ambientación como incluso el clima que se respira en el cómic, pues es un poco de donde vengo yo, un pueblecito pequeño. Y productivamente sí que hice rápidamente como unas 30 páginas y tal. Pensaba que iba a terminar el cómic mucho antes. También me planteé de hacer el cómic a color, tenía ganas de salir de la cárcel, por así decir, en la que me sentía mientras hacía mi primer cómic, donde yo quería ser como muy pulcra con todo lo que es el lenguaje, el grafismo, que fuese todo muy similar. Y bueno, en este siguiente cómic pues me he permitido muchísimas más licencias. Yo pensaba que iba a ser como mucho más rápida, ¿no? Que iba a tener un libro antes y además pues no sé, estaba como muy contenta y con muchas ganas, ¿no? De hacer este nuevo libro donde yo me había propuesto que iba a ser mucho más libre, que me iba a permitir licencias a nivel gráfico, pues no sé, de investigar con la tinta china. El primer libro lo había hecho todo a Pilot. Entonces dije, bueno, aquí ya plumilla, pincel, o sea, todo collage, o sea, me dije iba a ser completamente libre. Y bueno, el libro se ha ido extendiendo en el tiempo porque, aparte de que sí creo que a nivel de guión, pues he tenido un poquito de dificultad hasta que yo me quedase satisfecha. Es cierto que tenía la intención también de jugar mucho con el tiempo narrativo y también que por favor conseguir que la gente pudiese entender esos cambios narrativos, esos saltos en el tiempo que había, esas especies de flashback, que era algo que me motivaba muchísimo. También porque, bueno, al fin y al cabo pues hago una narración visual y me interesa mucho cómo investigar en contar historias de una forma diferente, ¿no? Es algo que me motiva para poder seguir dibujando. Pues mira, el libro al principio se iba a llamar La alumna, ¿no? La alumna porque, bueno, ahí hay como una especie de juego en el sentido de que mi protagonista Maripen pues conoce a un profesor de teatro y entonces por esas conversaciones un poquito que tienen a nivel privado pues yo había decidido llamarla a ella como la alumna, pero es cierto que hablando con otra gente, incluso yo misma madurando, me di cuenta de que quizá para mí era casi más un acto político, por así decirlo, llamarla Maganta. Maganta es una palabra que viene de la Vega Baja, o sea, la Vega Baja es como la puntita de Alicante, de la Comunidad Valenciana. Es un lenguaje que, bueno, es que en la Vega Baja quiero decir que tenemos expresiones que vamos un poco como aparte, ¿no? Formamos parte de la Comunidad Valenciana, pero casi nos sentimos más de Murcia, pero es una zona un poco como perdida a nivel de parecido o puntos en común culturales, ¿no? No hablamos el valenciano tampoco, o sea, nos sentimos más como de la huerta, por así decirlo, ¿no? Y bueno, Maganta es una palabra que escuchamos desde que somos niñas y niños, que suele venir de los padres, la madre, normalmente que quizá pues nos dice que tienes que trabajar más, hacer más cosas, que eres demasiado vaga, que no sé, y es casi como una presión, o sea, Maganta es un insulto, además tiene una pronunciación bastante pesada, se estira sobre todo en Maganta, ¿sabes? Y bueno, me gustó esa palabra, de hecho hay una escena donde se abre el plano y la protagonista está acostada en la cama
Y en el suelo hay escrito Maganta, y Maganta casi que es algo que ella misma se dice interiormente, que es como una especie de recuerdo de la infancia de lo que su madre o lo que ella había escuchado. Yo lo he escuchado, mi madre me ha dicho Maganta, pero las madres de mis amigas también han sido llamadas Maganta y bueno, y básicamente significa vaga. Lo interesante para mí fue que cuando yo me puse a buscar un poquito también sobre esta palabra, me di cuenta de que también hacía referencia a las personas que, bueno, que piensan demasiado, que reflexionan, que se quedan un poco como perdidas en el pensamiento y también, curiosamente, como frágil, delicada e incluso pálida. Y entonces me di cuenta que es que iba completamente acorde a la temática que yo estaba trabajando y que creo que funcionaba muy bien con el personaje, con Maripen, tanto en la forma de la palabra como en el peso, como en esa especie de culpabilidad también. Y creo que además, como habla de mi tierra un poco, pues qué mejor que una palabra que venía justo de donde yo vengo.